Los meses de mayo y junio significaron momentos bastante positivos para el entorno de la selección nacional de Venezuela de cara a lo que va a ser ese futuro para buscar un cupo histórico a nuestra primera Copa del Mundo, específicamente en el año 2026. Un 2026 que se ve totalmente lejano, pero no se ve lejano esa conformación de una hipotética plantilla de Venezuela buscando ese camino que nos lleve a la cita mundialista. ¿Qué sensaciones positivas dejan los números de esta fecha FIFA y también de la participación histórica de Venezuela en el torneo Maurice Reveló? Aparte del subcampeonato conseguido en ese torneo, los nombres puntuales que se pueden sacar de esa plantilla, que hay que aplaudir indudablemente el trabajo no solo del Bocha Batista en Venezuela, sino también de José Néstor Pekerman, que a medida que fue evolucionando con los módulos de preparación y esas convocatorias que se hacían en territorio venezolano, específicamente en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, se fueron consolidando, conociendo y formando poco a poco estos chamos que en el Maurice Reveló dieron todo de sí y mostraron cualidades que los van a llevar indudablemente a la selección de mayores. Otro aspecto positivo, las dos victorias de Venezuela, la primera ante Malta y la segunda ante la mundialista Arabia Saudí. Pero aquí vinimos a hablar de esa hipotética plantilla, de ese hipotético 11, de los hipotéticos nombres que puede manejar el cuerpo técnico argentino para llevar a Venezuela a un fútbol que pueda afrontar a las mejores selecciones no solo de Sudamérica, sino del mundo y buscar por primera vez nuestra clasificación a una Copa del Mundo. Hay que hablar del arco, vamos a empezar tocando un poquito el tema de los 11 y cómo podría jugar en un futuro cercano la Vinotinto. Y en el arco, aunque apareció el nombre de un Samuel Rodríguez de 18 años, un chamo bastante espigado, de bastante altura a pesar de su juventud y que se está formando en una de las canteras más importantes a nivel de clubes en el mundo como lo es el Atlético de Madrid, va a tener sin duda esa oportunidad de seguirse fogueando no solo en su club sino también en la selección venezolana. Pero indudablemente el pórtico venezolano va a estar cuidado por Wilker Fariñez, que aunque tuvo la rotura de ligamentos que lo va a mantener alejado al menos 6-7 meses de las canchas, va a seguir siendo un indiscutible, indudablemente un Wilker Fariñez que ya se había ganado su puesto en el Lens de la primera división de Francia. La pareja de centrales puede estar bastante disputada. Sabemos que se sigue dando mucha oportunidad a jugadores como Chancellor y otros. Sin embargo, yo creo que se va a estar decantando por nombres como el capitán del futuro o uno de los capitanes del futuro, al menos, como lo es Nahuel Ferraresi, un tipo con garra, un tipo dotado bien técnicamente, tanto en defensa como en ataque, y que da un plus a la defensa y a toda la selección venezolana en cancha en general. ¿Acompañado de quién? Del mejor jugador no europeo del torneo Maurice Reveló. Se trata del central de Metropolitanos Fútbol Club, Andrés Ferro. Andrés, con muchas cosas por corregir, claro que sí, a pesar de su juventud, tiene mucha experiencia también en la Liga Fútbol con Metropolitanos, donde ha alcanzado a ser titular en gran tramo de la temporada pasada y también teniendo protagonismo en esta. Y en el Maurice Reveló mostró cualidades de un central líder, de un central férreo pero bastante centrado. Y, valga la redundancia, claro que sí, y va a tener, cómo no, la ayuda imperiosa de un tipo como Fabricio Coloccini, que sabe a cabalidad y a la perfección lo que es ser un buen central y mantenerse durante varios años en la élite del fútbol mundial. Coloccini, central argentino de la selección argentina, disputó una Copa del Mundo, disputó una cantidad enorme de partidos en la Premier League y en grandes equipos de Europa, y sin duda alguna va a terminar de formar, claro que sí, a un Andrés Ferro que en el futuro se vislumbra como la pareja de Nahuel Ferraresi en la saga venezolana. Otro jugador lesionado es Ronald Hernández, pero que sin duda ha demostrado que cada vez que se pone la casaca nacional es de lo que más derrocha talento dentro del rectángulo de juego. Ronald técnicamente es un lateral derecho bastante bueno y defensivamente porta un físico envidiable que se va a tener que seguir moldeando poco a poco para llegar a su mejor versión, como lo fue en ese Mundial de 2017 en Corea del Sur, específicamente donde conseguimos el subcampeonato mundial juvenil. Otro central importante y líder, Jordan Osorio.
Jordan quizás no ha tenido tanto protagonismo a nivel de la selección nacional, pero hoy en día junto a Nahuel se consolida como el central más importante de Venezuela y como uno de los más técnicos en la historia del fútbol venezolano, por así decirlo. Un tipo que ya sabe lo que es ganar la liga portuguesa, aunque no tuvo tanto protagonismo con el Porto, sí lo tuvo con el Tondela, sí lo tuvo con el Vitória Guimaraes. Un tipo que sabe lo que es jugar UEFA Champions League, un tipo que sabe que es jugar Serie A, un tipo que se codea con Gianluigi Buffon, uno de los mejores porteros en la historia del fútbol. Y bueno, Jordan Osorio tiene bastante por aportar a sus 28 años, hay que decirlo. Tiene bastante por aportar a la saga defensiva de Venezuela y un crecimiento que va a tener en conjunto con Nahuel Ferraresi y con Andrés Ferro en la línea defensiva de Venezuela. Vamos a pasar en el medio campo porque hay un tránsito bastante grande de buenos jugadores donde entra nuevamente la disputa de si se debe mantener, si se debe ir, si se debe quedar, que la edad ya es un factor vital en la selección. Y yo soy de los que considero que Tomás Eduardo Rincón Hernández sigue siendo uno de los futbolistas venezolanos con mejor actualidad y más completo. Así que, aparte de ser el capitán de la selección nacional, le brinda un plus de juego colectivo y de voz de mando dentro del terreno de juego a la selección, y eso es algo que todavía no tenemos de recambio. Quizás sí tengamos a Nahuel, quizás sí tengamos a Yangel Herrera, pero todavía Tomás Rincón tiene muchísimo por aportar a esta selección venezolana. ¿Por quién va a estar acompañado allí en el centro? Nombres como el de Telasco Segovia, que fue nombrado y nominado como mejor jugador del torneo Maurice Revelo, una distinción que han ganado tipos como James Rodríguez, como Javier Mascherano, como Juan Román Riquelme, como Thierry Henry. Entonces es un chamo con un talento prominente, con una capacidad técnica diferente a lo que hemos visto en el torneo local y que tiene que ser llevado paso a paso. Y consideramos que al nivel juvenil de lo que significa José Néstor Pekerman para el fútbol mundial y también el Bocha Batista van a llevar a la perfección a Telasco Segovia para que se convierta, como él mismo lo dijo, en un jugador de élite en algún futuro cercano. Ojalá que sí termine consolidándose este gran jugador. Grandes jugadores como Yangel Herrera, para mí uno de los inamovibles, tiene que retomar su mejor versión. Para mí Yangel Herrera el año pasado fue el futbolista venezolano más completo y con mejor actualidad. Sin embargo, ha caído un poco en su nivel futbolístico por diversas lesiones. Sin embargo, va a volver y va a ser vital tenerlo en el centro del campo de la selección venezolana. Ya en el ataque, otro abanico importante de jugadores, bastante presencia ofensiva tiene Venezuela en la actualidad. Sin embargo, vamos a tomar otro nombre del Maurice Revelo, como lo es Gerson Ronaldo Chacón, para mí uno de los más habilidosos de la Liga Fútbol a servicio del Deportivo Táchira, que se ha consolidado de a poco como uno de los más talentosos. Y eso lo demostró en el Maurice Revelo, donde también ganó uno de los premios más importantes como uno de los jugadores que más generó, por así decirlo, más jugadas de peligro de gol, mayor pases en última zona, pases de peligro, mayor dominio del centro del campo en cuanto a juego colectivo. Y bueno, todo eso lo puede plasmar y llevarlo desde ya a un futuro a la selección nacional. Cabe recalcar que tanto Gerson Chacón como Telasco Segovia ya pudieron debutar oficialmente en un partido de eliminatorias con la selección absoluta de Venezuela, específicamente en esa victoria 4-1 ante Bolivia en la Carolina de Barinas. Otro talento prominente, pero que ya tiene tiempo acentuándose, Jefferson Soteldo. Indudablemente el distinto de Venezuela, el 10 de Venezuela, que por fin está teniendo protagonismo como titular en la selección y que sin duda es un inamovible y un pilar fundamental en las aspiraciones a futuros de Venezuela. En la punta de lanza, muchos van a decir lo mismo, el mismo tema de Tomás Rincón, pero síganme creyendo que en la actualidad Venezuela todavía no tiene un 9 tan letal e imponente como José Salomón Rondón Jiménez. Claro que hay tipos como Dani Pérez del torneo Maurice Revelo y del Brujas que vienen haciendo su trabajo a la calladita. Hay tipos como Alejandro Marqués que también viene marcando goles en la segunda división de España, pero créanme cuando les digo que todavía para llegar a la envergadura y lo que significa tener en cancha a José Salomón Rondón Jiménez, todavía le falta un camino bastante largo que claro que sí tienen que ir transitando junto al Gladiador, ir tomando protagonismo en sus clubes y ir tomando protagonismo en las convocatorias,
para que así Pekerman se decante si poner a uno o poner a otro. Pero indudablemente el 9 de Venezuela seguirá siendo José Salomón Rondón. Ahora vamos a hablar un poco de lo que tenemos en el banco. Tipos como Jefferson Savarino, muy joven, 25 años. Un tipo con bastante soltura en el campo, que sabe leer perfectamente las jugadas y asociarse con sus compañeros. Bastante habilidoso Savarino. Un Darwin Machís que se consolidó como uno de los mejores venezolanos en Europa. Va a jugar en México, esperemos que eso no baje su nivel y por lo tanto no lo aleje de la selección, porque es uno de los pilares más fundamentales. Cristian Cáceres Jr., de 22 años, otro pivote allí en el centro del campo. De 22 años también Cristian Macún, un central a tomar en cuenta. Eduard Bello, de 26 años, también bastante habilidoso. John Murillo, de 26 años, que fue para mí el mejor jugador en ese partido ante Arabia Saudita, con una velocidad y una explosividad tremenda. Un Adalberto Peñaranda que todavía seguimos esperando que a sus 25 años retome su mejor versión, esa versión encaradora, explosiva y bastante rendidora para la selección. Wickelman Carmona del New York Red Bulls, de 19 años, bastante habilidoso, un trabajo también a futuro que hay que hacer con ese jugador. Un lateral izquierdo natural como lo es Miguel Navarro, de 23 años. Ya hablamos anteriormente del atacante Dani Pérez y de Alejandro Marqués, de 21 años. Un Cristian Larrotonda que para mí llegó para quedarse. Fue uno de los más destacados, tanto contra Malta como contra Arabia Saudí en esos partidos amistosos. Una gran apuesta y una gran noticia allí en el centro del campo, la inclusión de Cristian Larrotonda, jugador de Metropolitanos. Óscar González, uno de los más longevos que hay en esta lista que les estoy mencionando, con 30 años. Santiago Rodríguez, el portero del Atlético de Madrid, con 18 años. Emerson Ruiz, un cortador nato, un músculo defensivo en el centro del campo por excelencia. Joel Graterol, indudablemente en el arco. Y bueno, Miki Romero también, de esa selección del torneo Maurice Reveló, que van a ser indudablemente parte del futuro presente de la Selección Nacional de Mayores de Venezuela, para ir moldeando y ir buscando una mejor versión que nos invite y que nos lleve perfectamente a competir ante las selecciones más potentes de todo el continente y que nos haga escalar por fin en esa dura tabla de eliminatorias rumbo al Mundial del 2026.